Pues muy buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarme este día. Y esta conferencia de prensa tiene por objeto formular una réplica de lo expuesto el día de ayer por el secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino, en la comparecencia que tuvimos las Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción, así como de la de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. Desafortunadamente, como ustedes saben, el formato que se aprueba en estas comisiones es pues muy rígido y solamente me permitieron 3 minutos mi participación ayer, cuando incluso yo pertenezco, como ustedes lo saben, a ambas comisiones. Bien, en la comparecencia del día de ayer, el secretario de la Función Pública no expuso lo que realmente le correspondía, que era ampliar lo informado en la cuenta pública 2022, es decir, el ejercicio de los recursos a su cargo, las acciones concretas del cuidado de los recursos públicos que le corresponde vigilar y que son ejercidos por cada una de las entidades y dependencias públicas de la Administración Pública Federal, que son 287 en total. Bien. Y además, pues tampoco mencionó lo que debería, que son los aspectos relevantes de su actividad sustantiva. Y todo esto que integra, recordemos, al Ejecutivo Federal. El secretario de la Función Pública solo expresó en lo general las funciones que le corresponden: la de vigilancia de los recursos públicos en un ejercicio cuantitativo de gestión de los instrumentos con los que cuenta, como son los comités integrados en las instituciones de la administración pública que participan, la fiscalización como instrumento de combate a la corrupción. Pero solo dijo esto, solo lo mencionó, y que evidentemente, pues además, no está aplicando el secretario. Así como habló de los programas de testigos sociales, los de participación social, como los alertadores internos y externos. Pero no hubo, y repito, no hubo una mención específica por lo que se refiere a lo cualitativo, a la gestión de la Secretaría. No obstante, los cuestionamientos de los que fue objeto por parte de los diputados y diputadas de la oposición. Fue evidente para todos, es una vergüenza, y que además pues ya no es sorpresa, que fue arropado por los diputados oficialistas de Morena, del Verde y del PT. Deplorable la participación de estos diputados oficialistas. Ya sabemos que la lisonja como instrumento y la obediencia ciega como ruta de conducta de estos diputados y diputadas que integran las bancadas de Morena, el PT y el Verde, y no hacen otra cosa que ser un eco pues de lo que diga el presidente, y además pues fueron eco de una exposición de una gestión mentirosa en el combate a la corrupción por parte del secretario de la Función Pública. La Auditoría Superior de la Federación ha realizado observaciones mínimas de detección en los actos de corrupción. Y cuando el presidente, recordemos, les da un manotazo, o rectifican resultados, o se combina como el defensor oficioso de su administración, que es en lo que se ha convertido la Secretaría de la Función Pública. Bien, del análisis de la comparecencia del secretario de la Función Pública, tanto en su exposición como en las respuestas dadas a los diputados, amén de que, pues lo vimos, fueron evasivas, giraron en torno de la defensa oficiosa de la administración, Administración Pública ante la Auditoría Superior de la Federación.
pues de lo que no debe realmente preocuparse, ya que es altamente ineficiente también, pero refirió más en ello que en los resultados de la propia gestión o de los casos relevantes de corrupción que le fueron planteados por mis compañeros, y además negando una realidad evidente y públicamente conocida. Escuchemos lo que dijo ayer el secretario sobre este tema. ¿Podríamos poner el video? Gracias. Escuchemos lo que dijo ayer el secretario. Subamos. Regresemos. A ver, sonido, regresemos, por favor. Esto es claro, la comparecencia duró creo que poco más de 3 horas, entonces solamente son breves extractos de lo que el señor dijo. Es exactamente una auditoría, no son directamente ni se pueden interpretar como daño patrimonial. Cuando la Secretaría cuando una auditoría establece que hay una solicitud de aclaración, es exactamente eso. El auditor no supo, ¿verdad?, que no tuvo la evidencia a la vista o no comprendió la operación de la política pública y pregunta, aclárame esto, ¿no? Entonces ahí tenemos un problema de que cuando hay una solicitud de aclaración no es un daño patrimonial. Segundo, cuando se habla de recomendaciones, son precisamente para propiciar que haya una mayor eficacia y mayor transparencia. Cuando se dice que hay una responsabilidad administrativa, quiere decir que el auditor encontró que alguien había trastocado la norma, pero no necesariamente el daño patrimonial. Entonces, cuando se habla de esto, ¿verdad?, y se iguala observación de la Auditoría Superior con daño patrimonial, hay un error de interpretación. Es verdaderamente vergonzosa su participación, sin preguntarle, porque nadie le preguntó, se puso a explicar cuáles son las acciones que emite la Auditoría Superior de la Federación y justificó cuál reproducción literal de lo que afirma el Auditor Superior de la Federación, David Colmenares, que las acciones que no implican daño al erario son susceptibles de ser aclaradas. En sus enredos, porque se enredó, parece que ignoran el contenido de la Ley de Fiscalización y de Rendición de Cuentas de la Federación, y en el fondo parece, fíjense, que se acusan a sí mismos de hacer un deficiente trabajo. Quiero hacer, para las personas que se han acercado a esta conferencia de prensa, quiero hacer una explicación breve. La Auditoría Superior de la Federación es el brazo fiscalizador de la Cámara de Diputados. Es nosotros el instrumento que tenemos para fiscalizar la aplicación de los recursos públicos en donde estos se ejerzan. Y la Secretaría de la Función Pública compete única y exclusivamente a la Administración Pública Federal, es decir, a estas 287 entidades que dependen del presidente de la República. Bien, continúo. El secretario Salcedo no refirió el día de ayer, en todas estas horas, en ningún momento a su actividad de auditoría. Jamás mencionó, ya no digamos, un caso relevante de corrupción. Se quedó callado. En fin, el secretario además, en una defensa oficiosa, mencionó que el caso, ustedes saben que hemos venido señalando las irregularidades detectadas en el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, que lo administra la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y que se le encontraron irregularidades por 170 millones de pesos, que fueron observados por la auditoría. Bueno, el secretario verdaderamente nos dejó pasmados, porque dijo que estos 170 millones de pesos ya habían sido solventados. Yo sí quisiera, veamos,
porque la mecánica de los acontecimientos, digamos, de estas irregularidades, hay todavía situaciones insolventables. Escuchemos lo que dijo el secretario de la Función Pública de este programa, de sus programas maravillosos, todos con la corrupción que caracteriza a estos programas y el uso electorero que le han dado. Escuchemos lo que dijo el secretario de la Función Pública sobre el tema de el Jóvenes Construyendo el Futuro, diciendo que ya se habían solventado estos 170 millones. Regresamos, nuevamente. Regresemos. En el caso de las preguntas sobre construyendo el futuro, empiezo por la conclusión. Efectivamente, la Auditoría Superior de la Federación de 2019 a 2021 determinó, ¿verdad?, observaciones por 170 millones. Y esas observaciones fueron aclaradas en su totalidad. No hay ningún problema en aclarar. La Auditoría Superior de la Federación solventó todos los pliegos que tenía y el área de investigación concluyó que todo quedó aclarado. No hay ningún problema ahorita en términos del ejercicio del gasto ahí. Ahora, si es conveniente, si no hay un problema de daño patrimonial, es conveniente que se pueda ver también la dimensión de la eficacia de este programa. Se han beneficiado 2.7 millones de jóvenes, ¿no? Y todas las aclaraciones se han hecho. Y en este periodo, 2.7 millones de jóvenes están en este programa, más de lo programado. Se programaron 2.4 millones y se llegó a 2.7 mediante una inversión de 90,000 millones de pesos. Entonces, creo que en este asunto están trabajando los controles y se está observando si ya las dudas de la Auditoría Superior fueron aclaradas totalmente. Bien. Ustedes recordarán que estas observaciones, estas irregularidades por 170 millones de pesos fue durante la gestión de Luisa María Alcalde, entonces secretaria del Trabajo y Previsión Social. Pero ahorita les voy a hacer otras cosas que ya resultan sospechosas, porque, milagrosamente estos 170 millones, porque déjenme decirles que las denuncias que yo he presentado, que las voy a decir brevemente, también no solamente fueron sobre el programa, sino sobre la entonces secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde. Pero si él sostiene esto, ustedes recuerden que cada dicho, cada expresión que un funcionario, un servidor público haga, está sujeto a la ley de transparencia. Cualquier persona, recordemos que si él afirman que esto ya se solventó, pues lo que voy a hacer este día, vamos a verificar que en efecto estos 170 millones ya fueron aclarados y que fueron solventados, por lo que se trata, digamos, de procesos concluidos y no podrá negarnos la información. Veamos qué nos dirá cuando le formulemos las solicitudes de acceso a la información en la Plataforma Nacional de Transparencia para ver qué nos responden, porque de las otras solicitudes que le he hecho al secretario me han reservado la información. Pero bien, si él ya manifiesta y afirmó que son procesos concluidos y estos 170 millones ya se solventaron, lo veremos. Y luego, obviamente que tratamos el tema de la CONADE y de Ana Gabriela Guevara. ¿Por qué? Pues porque de todos es conocido lo que ha estado sucediendo con esta entidad pública y las acusaciones de malversación de los recursos públicos por parte de Ana Gabriela Guevara. Bien, el secretario ayer afirmó que respecto de las observaciones que se le realizaron a la CONADE en 2019-2020, recordemos que en 2021 no quiso hacerle, y 2022, en el 2021 no quiso hacerle ninguna auditoría, y ya mencionó 2022, dice que no se encontraban aclarados los 509 millones de pesos. De estos, lo que dijo él,
A la fecha, 125 han sido aclarados y de los 354 millones restantes ha sido remitida la información correspondiente a la Auditoría Superior de la Federación para su valoración, por lo que precisamente el ente fiscalizador se encuentra en el periodo de evaluación de la información a efecto de que se determine lo procedente, lo que implica que aún esté pendiente de aclarar esta última cifra. O sea, aquí hay 354 millones que no sabemos qué pasó en la CONADE ni con Ana Gabriela Guevara. Pero escuchemos lo que dijo el secretario sobre la CONADE. Todo parece como que tiene que proteger a Ana Gabriela Guevara. Lo de la CONADE, también tenemos un problema de interpretación, con lo mismo de Jóvenes Construyendo el Futuro. Si no, vuelvo a insistir, no todas las observaciones de la fiscalización son daño patrimonial. Si es necesario. ¿Qué pasó? Ya se pausó como su jefe López Obrador. ¿Qué le pasó? Bueno, en fin, dejo ahí esto para continuar. Pero vamos por otro tema, respecto de Segalmex, la joya de la corrupción de esta administración. Él insiste en que fueron observados 9.500 millones de pesos en los años 2019 y 2020, lo cual, en cierta forma, tiene razón, pero no mencionó 2021. Y recordemos que lo venimos manifestando y hemos presentado las denuncias. El total del quebranto de Segalmex son aproximadamente 20,000 millones de pesos. Pero en fin, el secretario se refirió a 2019 y 20 y afirmó que ya se solventaron 2.700 millones de pesos y quedan pendientes 6.800, nada más de 2 años, que se encuentran en análisis, y de estos 3.700 millones en aclaración y 3.100 millones en etapas siguientes. Lo que precisó en momento distinto que 1.800 se encuentran en investigación y 1.300 en promociones de responsabilidad administrativa. O sea, se enredó el secretario de la Función Pública. Escuchemos ahora su intervención y ya vamos a concluir. Y en la parte de Segalmex, ¿verdad? Yo quisiera también, porque hay también aclarar la situación. Cuando en agosto de 2022 informé en la conferencia matutina que eran 9.500 millones de pesos, me estaba yo refiriendo a 2019 y 2020. De esos 9.500 millones, 3.000, ¿sí?, a la fecha, con base en las investigaciones de todas las evidencias, ¿sí?, ya se aclararon y se solventaron 2.700 millones de pesos, por lo que de 9.500 se ha bajado a 6.800 pesos, lo que está por aclarar. De esos 6.800 millones de pesos, 3.700 están en proceso de aclaración. Todavía no podemos nosotros determinar si hay daño patrimonial o no de esa cantidad. Y 3.100 se encuentran en las etapas siguientes. 1.800 están en etapa de investigación y 1.300 están en proceso de responsabilidades administrativas. Entonces, todo, así, lo que no se aclare, ¿verdad? Hay 1.300 que todavía no se aclaran y esos ya pasaron a responsabilidades administrativas y están en proceso de aclaración 1.800 millones. Ahora, ahí. Bueno, ya para acelerar esto estas dos hipótesis que confirman la existencia de corrupción en lo de Segalmex, en Seguridad Alimentaria Mexicana, este órgano descentralizado que creó el presidente en enero de 2019 para mitigar la alimentación de los más desprotegidos, que ha sido un nicho de corrupción. Bueno, él acepta y admite
la existencia de corrupción en la medida que en el procedimiento de aclaración no se pudo acreditar la justificación de las erogaciones e implican daño al erario, como lo mencionó el secretario, que es una clara muestra de pretender ocultar la corrupción de la administración. A mí me resulta muy sospechoso que en los casos que he denunciado y con ustedes se los he informado, que son Segalmex, CONADE, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que depende de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, todos estos denunciados ante la Fiscalía General de la República, no solamente a la Secretaría de la Función Pública, sino ante la Fiscalía General de la República, dice el secretario que están prácticamente solventados, que maravillosamente o mágicamente, de pronto, pues dice que sí están solventados estos casos y pues fueron temas, él dice, por interpretación, puesto que no estaba consolidada la evidencia del daño. Lo habremos de verificar porque les quiero decir que en el caso de Segalmex, estas denuncias que yo he presentado y aquí las tienen ustedes, estas son las que he presentado ante la Secretaría de la Función Pública. Ahí he presentado 278 denuncias administrativas. En CONADE y Ana Gabriela Guevara y contra Ana Gabriela presenté 56 denuncias. En Segalmex fueron 144. En el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro fueron 29. Ahí están los montos, los pongo a su disposición. Y por lo que respecta al programa de Sembrando Vida, ayer el secretario de la Función Pública se quedó calladito. No hizo ninguna referencia y ahí yo he presentado 49 denuncias por irregularidades cometidas en este programa por un monto de 2.742 millones de pesos en Sembrando Vida que han desaparecido. Y no ha habido los resultados que se buscaban. Ustedes saben que ha habido una deforestación terrible, que los servidores de la nación van y les cobran a los que reciben este apoyo, les cobran a 90 pesos la planta cuando en realidad cuesta 40 pesos. En fin, una serie de irregularidades que hemos ido encontrando en esto. Y bueno, por lo que respecta a la Fiscalía General de la República, ahí he presentado 109 denuncias penales. Quiero decir nada más algo. En el tema de Segalmex, todas las denuncias que he presentado ya están radicadas en la Fiscalía Especial de Delincuencia Organizada, por eso me extraña que el señor diga que esto ya está solventado, en fin. Y en el caso de la Fiscalía General de la República he presentado 109 denuncias, en CONADE ahí son 28 denuncias, de Segalmex son 46, pero ahí deberían ser más porque la que presenté el año pasado contra Segalmex es una que tiene acumuladas varias, pero en fin, ahí están las denuncias. Y en el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro 19, derivadas de las irregularidades detectadas por motivo de las auditorías realizadas en 2019, 20 y 21. En el programa de Sembrando Vida 16 de las cuentas públicas 2019, 20 y 21. En fin, por otra parte, pues ya quiero concluir, pero sí es importante decir que las promociones de responsabilidad administrativa sancionatorias que recibe la Secretaría de la Función Pública de la Auditoría Superior de la Federación son para que las investigue y siga los procedimientos que exige la ley, no para ver cómo la solventa. A ver, cuando la auditoría le manda a la Secretaría de la Función Pública esto, no es para ver cómo la solventa. No, tú tienes que hacer tu trabajo y te tienes que dedicar a investigar también dónde están los recursos. En fin, el secretario afirmó que la Secretaría tenía un enfoque predominantemente preventivo. En un sentido estricto podría entenderse en sentido positivo, pero los resultados que nos ha dado no nos llevan a otra conclusión que no es el argumento para renunciar a sus obligaciones constitucionales y legales de combate a la corrupción. No está haciendo nada. Recordemos también, ayer no lo pude mencionar, que hace un par de meses se realizó la reforma al reglamento interior de la Secretaría de la Función Pública, en la cual la Secretaría participa en forma activa en los procesos de contratación. Es increíble lo que hicieron. Las contrataciones públicas ahora estarán al cargo de la Secretaría de la Función Pública.
Y son áreas de riesgo de corrupción, lo que implica que con las reformas a este reglamento, su secretaría es la que participa en la mayoría de los procesos y luego entonces es un contrasentido participar en un procedimiento de riesgo de corrupción en el que posteriormente habrá de intervenir en su revisión. Vamos a verificar todas estas cifras que nos dio y yo además le quiero decir que le vamos a formular solicitudes de acceso a la información con el propósito pues de desmentir cada afirmación que él haya hecho sin mesura por parte del secretario de la Función Pública, venir a hablar a la Cámara de Diputados de una forma genérica de lo que cuantitativamente se hace, sin un ejercicio de evaluación de su propia gestión, omitir hablar de los casos relevantes de corrupción y hacer una defensa oficiosa a las observaciones que ha hecho la Auditoría Superior de la Federación, a las dependencias del Ejecutivo Federal. Y pues no hace más que ver, claro, cuál es la posición de la Secretaría de la Función Pública en una clara sumisión. En fin, sé que nos vamos a enfrentar a una institución no precisamente transparente, como debía de ser su forma de conducirse de la Secretaría de la Función Pública. Y bueno, ha dado muestras de opacidad en todas las solicitudes de información que le he hecho, y no como diputada. Yo le he hecho solicitudes de información como cualquier particular, que a todos nos tendría que responder la Secretaría de la Función Pública. Pero ¿qué creen? Me está reservando los expedientes. Cuando yo le pido versiones públicas, él me los reserva. Y si son procesos concluidos, no cabe la reserva. En fin, ya me inconformaré. Seguramente llegarán estos recursos de revisión ante el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos. Y bueno, la sociedad mexicana debe enterarse que le están engañando. El binomio opaco de la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública es el elemento más perverso para dañar al erario y se convierte pues en el mecanismo perfecto para ocultar la corrupción de la administración del presidente López Obrador. Muchísimas gracias, estoy a sus órdenes. ¿No hay? Pues muchísimas gracias por acompañarme. Gracias.